muy buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente a este evento, Una Semana con CIBA Tlaxcala. En esta semana tuvieron la oportunidad de conocer más sobre este centro de investigación y hoy vamos a cerrar con broche de oro, pues tenemos a varios invitados el día de hoy que forman parte del CIBA. Así que bueno, antes de comenzar, recordarles que este evento ha sido organizado por el Centro de Biotecnología Aplicada y la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ya les dije que tenemos estrellas del CIBA el día de hoy. Y bueno, para que los conozcan mejor, les voy a ir dando la palabra para que cada uno de ellos pues, los vaya saludando y les diga más o menos en qué está trabajando cada uno de ellos. Vamos a comenzar con la doctora Diana Verónica Cortés Espinosa. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Moni. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros, doctores. Gracias por esta invitación y gracias por todo el evento que hemos tenido en la semana y que ha sido muy placentero poder ver a todos los compañeros, alumnos, pues mostrándolo todo lo que han estado, lo que trabajan en CIBA, ¿no? Pues ya como panelista de esta mesa redonda, pues quisiera compartirles un poco de lo que nosotros trabajamos en CIBA. Yo tengo una maestría y un doctorado en biotecnología, soy ingeniero bioquímico industrial de formación y he trabajado mi línea de investigación en la cual me desarrollo en CIBA, pues es básicamente en el área de biotecnología ambiental. La tenemos nombrada como aprovechamiento de microorganismos de interés industrial para pues desarrollar algunos procesos biotecnológicos. Perfecto, doctora. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre esta línea. También nos acompaña la doctora Marta Dolores Vivins Martínez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gran gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues como me presentó Mónica, yo soy Marta Vivins y pues muy brevemente yo hice una maestría en la UNAM, perdón, una licenciatura en la UNAM. Soy química farmacobióloga. Posteriormente hice una maestría y un doctorado en la Universidad de Reading, Inglaterra, y pues desde siempre me han fascinado, ¿no? Los organismos, los microorganismos, y pues bueno, yo trabajo en el CIBA en la línea de investigación de genómica, ¿sí? Biotecnología genómica, básicamente utilizando los hongos como microorganismo de estudio y la aplicación de estos fabulosos organismos en diversos campos de la biotecnología. Y un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo un poquito con estos compañeros que quiero mucho y admiro aún más. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctora. Y también nos acompaña el doctor Víctor Eric López y López. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en esta mesa de discusión. Gracias, Moni. Gracias por la invitación. Colegas, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, ya lo mencionó Moni, Víctor Eric López y López, para servirles. Yo soy ingeniero químico de formación, con maestría y doctorado en biotecnología en el Departamento de Biotecnología y Ingeniería del CINVESTAB, a sus órdenes y orgullosamente politécnico. Mi línea de investigación son los bioprocesos. Mi interés es producir en gran cantidad los diferentes productos que necesita el ser humano para sus actividades particulares, ¿no? Entonces estoy a sus órdenes y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y por último nos acompaña el doctor Miguel Ángel Plasencia Espinosa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por Gracias, Moni. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a mis compañeros aquí en la mesa. Buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel Plasencia, soy biólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo una maestría en tecnología avanzada y soy doctor en ciencias en biotecnología por parte del CINVESTAB, del Departamento de Biotecnología del CINVESTAB. Yo tengo muchos años trabajando con microorganismos, específicamente en el área de microbiología industrial, es decir, es el uso de los microorganismos para generar bienes y servicios que son útiles para nosotros, ¿no? Y no nada más para nosotros, para muchas aplicaciones en la industria, en la agricultura, en la salud, etcétera, ¿no? Abarca muchas áreas de la biotecnología, la disciplina que yo desarrollo. Okay. Bueno, pues ya vieron lo que ellos hacen, ya escucharon un poco sobre las líneas de investigación y bueno, recordarles que el título de esta mesa es ¿microorganismos buenos
o malos. Así que también los vamos a estar a ustedes incitando a que nos contesten algunas preguntas que tenemos para ustedes, porque aquí nuestros invitados pues también van a estar analizando eso. Y la primera pregunta que les vamos a lanzar a ustedes en casa para que comiencen a escribirnos en el Facebook y también en YouTube es, ¿qué saben de los microorganismos? De primera instancia, pues lo que nos van a platicar nuestros invitados es, pues ellos, por qué estudian los microorganismos y pues la importancia que esto tiene. Así que vamos a comenzar con la doctora Diana para que ella, desde el punto de vista que nos había platicado, que es la parte ambiental, pues nos vaya diciendo esto y mientras ustedes vayan escribiéndonos. Doctora, si nos ayudaras, por favor. Bueno, pues esa pregunta de si los microorganismos son buenos o malos, bueno, creo que se tiene que sopesar, ¿no? Sabemos que existen microorganismos patógenos que, bueno, hay que controlarlos para la salud y para salvaguardar la salud humana de plantas, de animales, etcétera. Sin embargo, también tienen los beneficios, ¿no? Y los beneficios es desde el punto de vista que nosotros como biotecnólogos los utilizamos, ¿no? En el área ambiental, como yo comentaba, pues yo trabajo con todas estas capacidades que tienen los microorganismos para poder degradar compuestos tóxicos en el ambiente que por alguna razón llegaron al suelo, al agua, al aire, debido a las actividades antropogénicas que nosotros realizamos diariamente, ¿no? Tratamos de tener beneficios y tener una calidad de vida mejor a través de la producción de diferentes productos industrializados y bueno, eso genera muchas veces contaminación. Entonces, los microorganismos que viven en el suelo o que viven en el medio ambiente, pues tienen esta capacidad de producir ciertas enzimas, proteínas con actividad catalítica que permiten la degradación de estas moléculas contaminantes que nos hacen daño a nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, sí hay microorganismos que son patógenos, pero algunos de ellos también tienen unas ventajas muy importantes desde el punto de vista de favorecer nuestra salud, favorecer nuestra forma o nuestra calidad de vida también, ¿no? Entonces, este mundo de la microbiología, bueno, pues es fascinante al menos para mí, que me he dedicado a trabajar con microorganismos, tanto bacterias, hongos, levaduras, que cada una, de acuerdo a su tipo de microorganismo, pues genera ciertas proteínas que son de mucho interés para nosotros en el área ambiental. Sí, ahorita les vamos a poner unas imágenes que preparamos para que ustedes vean a lo que se refiere la doctora Diana. Denme un momentito para que quede esto. Ok, mientras puedo compartir para que ahorita retomemos esta parte con la doctora Diana, nos va a platicar un poquito sobre la importancia que tiene, pero ahora en el otro sentido, que es lo que trabaja la doctora Marta. ¿Usted qué nos puede decir, doctora, sobre la importancia del estudio de microorganismos? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que hay que entender, ¿no? Hay que ser muy conscientes en el sentido de qué representan los microorganismos para la vida, ¿sí? O sea, si los microorganismos, hablemos de bacterias, hongos, protozoarios, todos los microorganismos son vitales, es decir, sin ellos no existiría la vida, ¿no? O sea, son muy importantes, son elementos clave, ¿no? Para el funcionamiento de los sistemas biológicos y para el mantenimiento como tal de la vida en nuestro planeta. ¿Sí? Estamos hablando que los microorganismos son los seres más primitivos y abundantes, ¿no? Que existen en nuestro planeta y los podemos encontrar en una gran diversidad, o sea, pueden poblar una gran diversidad de ambientes, es decir, el agua, el aire, la tierra, ¿sí? Y se encuentran interaccionando pues, con el hombre, ¿no? Con las plantas, con los animales, interaccionan entre ellos, ¿sí? Y toda esta red de interacción es lo que permite realmente que tengamos vida en nuestro planeta. Entonces, pues ya desde ahí, ¿por qué los estudiamos? Pues porque sin ellos realmente no estaríamos aquí. O sea, son vitales, son medulares para que exista la vida en nuestro planeta. Y si son buenos o son malos, creo que es un concepto que viene pues de para qué los usa o para qué nos sirven a nosotros, ¿no? Realmente los organismos existen en la Tierra, ¿sí? Porque tienen una función muy, muy específica, ¿no? Y pues si nos hacen bien o nos hacen mal, pues ya va a depender también muchas veces de cómo nosotros hemos sido
pues contribuyendo a veces hasta con nuestras malas prácticas, ¿no? A ir, pues eliminando a ciertos tipos de organismos que, si existieran todavía, pues evitarían ciertos problemas, ¿no? Pero aún así, a mí me encanta recordar o comentarles, ¿no? A la gente que nos está escuchando, que México es un país mega diverso, o sea, en el mundo, ¿sí? Ocupa el 4º lugar en diversidad, ¿no? Entonces, pues es un país importantísimo y cada organismo representa un modelo de estudio y cada organismo nos ofrece infinidad de oportunidades, ¿no? Que como biotecnólogos podemos aprovechar, ¿no? Para el beneficio pues del medio ambiente, ¿no? De los seres humanos, de los animales, de las plantas, etcétera, ¿no? O sea, realmente los microorganismos se deben de estudiar porque son elementos clave, ¿no? Para la vida y porque necesitamos comprender también cómo debemos de conservarlos para que nos sigan ayudando a poder seguir viviendo en este planeta, ¿no? Desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora la parte que trabaja el doctor Eric, que nos pueda decir, doctor, ¿por qué es importante desde este punto de vista? Y bueno, si son buenos o malos, que lo vamos a ir analizando. Bueno, buenos o malos, independientemente que se consideren así, pues debemos de producirlos de alguna manera, ¿no? Para estudiarlos, caracterizarlos y sacarles provecho, ¿no? ¿Por qué digo se consideren así? Porque independientemente de aquellos que nos pueden llegar a producir enfermedades, pues tenemos que producirlos masivamente para producir vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que estudiarlos. Ahora, aquellos que nos hacen bien, por ejemplo, en nuestro cuerpo viven más microorganismos que células de las que tenemos y nos lo superan de 10 a 1, ¿no? Entonces la mayoría son benéficos para nosotros, ¿no? Que de algunos de ellos le saquemos provecho, como lo hemos conocido en las diversas pláticas que hemos escuchado a lo largo de la semana, aquellos probióticos, por ejemplo, que nos ayudan a digerir los alimentos, todos esos que nosotros nos comemos en la vida cotidiana, como en el yogur, en el mentado bebida láctea, que voy a decir el nombre, ¿no? El Yakult, por ejemplo, ¿no? Son cosas que pasan desapercibidas, pero nosotros tenemos que producir esos microorganismos en este tipo de reactores, ¿no? De miles de litros para poder satisfacer necesidades humanas. También tenemos que producir aquellos microorganismos que producen antibióticos, que son los que nos ayudan a combatir aquellos organismos patógenos, ¿no? Que en algún momento, como dice la doctora Marta, pues hubo un desbalance, nos llegamos a infectar, pero pues desafortunadamente pues son seres vivos que están en la tierra, ¿no? Que nosotros ocupemos a veces ciertos nichos ecológicos, no nos lavemos las manos, etcétera, pues nos infectamos, ¿no? Entonces todo este tipo de organismos, tanto benéficos como malos, decíamos por una manera, hay que producirlos de alguna manera en reactores para sacarles provecho, ¿no? Entonces por eso es muy necesario estudiarlos. Perfecto, doctor. Y bueno, por último, vamos a ver con el doctor Miguel Ángel, la parte que él trabaja. ¿Por qué es importante, doctor, esta parte de los microorganismos? Bueno, lo que hemos empezado a ver, buenos o malos. Los microorganismos son los seres vivos más diseminados en el planeta. En todas partes hay microorganismos, ¿no? Incluso profundidades marinas, fosas de aguas termales y a temperaturas muy cercanas al punto de ebullición. Son capaces además de consumir cualquier tipo de compuesto, tanto orgánico como inorgánico. Pueden alimentarse de otros seres vivos, ¿no? Tenemos una larga relación con los microorganismos, tanto en un aspecto positivo, que es lo que han mencionado mis compañeros, como un aspecto negativo, que es el daño que puede causarnos a nosotros o a las plantas o a los animales. Viéndolo desde el punto de vista biotecnológico, esta gran diversidad metabólica que tienen los microorganismos representan una enorme fuente de productos útiles para nosotros. Por ponerte un ejemplo, los microorganismos pueden usarse como fuente para la producción de colorantes, vitaminas, proteínas, enzimas, fármacos, antibióticos, hormonas, etcétera, ¿no? Pueden ser útiles para la agricultura
para ayudar a crecer los cultivos mejor, a aplicarse a frutos para prevenir que se contaminen árboles forestales para ayudarles a crecer más rápido. Entonces, mientras más estudiemos a los microorganismos, más bases científicas vamos a tener para poder explotarlos, como dice el doctor Eric, ¿no? Para poder sacarles beneficio o para poder prevenirnos mejor de enfermedades, ¿no? En algunos ejemplos ahí que estuve leyendo en literatura hace muchos años, cuando no sabíamos que eran los microorganismos quienes causaban enfermedades, el 90% de los niños contagiados con meningitis se morían, no sobrevivían, y los 10% que quedaban con secuelas bastante graves. ¿Cómo hemos logrado vencer ese tipo de adversidades? Con estudios científicos sobre los microorganismos. Entonces, esencial tanto para prevenir aspectos negativos, ¿verdad?, como para sacarles provecho y ponerlos en un reactor y producir la cantidad necesaria de los microorganismos, como el trabajo del doctor Eric López. Entonces, por eso es muy importante el estudio de los microorganismos. Es tan diversa la población de organismos que no conocemos ni el 10% de todos los organismos que hay en el planeta. Entonces, muy, muy, muy importante el estudio de los microorganismos, por ese simple hecho, ¿no? Sí, bueno, ya nos dijeron ustedes partes esenciales que cada uno trabaja, y ahora nos gustaría ahondar un poquito más en que nos explicaran pues esos beneficios que ustedes obtienen de lo que cada uno de ustedes trabaja, que pues la fortuna es que está muy variado, y entonces nos gustaría que empezáramos a compartirlo. Y bueno, vamos a comenzar nuevamente con la doctora Diana para que nos platique la parte de la aplicación ambiental. Doctora, si nos ayuda. Gracias. Sí, nosotros, como comentaba hace rato, tenemos pues el problema de que para la producción de beneficios para los seres humanos hemos trabajado o se han creado o se ha incrementado la industria, la cual genera residuos industriales que finalmente quedan o terminan dentro pues, del ambiente, ¿no? Ya sea en aire, en agua, en suelos, cuando los desechos industriales no son tratados de manera importante y estos son liberados al medio ambiente, ¿no? Y al tener estas moléculas que las conocemos como moléculas xenobióticas porque no son una molécula que sea reconocida por la microbiota de los ambientes nativos o normales en donde habitan, pues nos vemos enfrentados a que se vayan acumulando en los suelos. Y bueno, estas moléculas, por la concentración en que se encuentran muchas veces en los ambientes, en las matrices ambientales, pues pueden generar daño a los seres humanos, ¿no? De ahí se desencadenan muchas enfermedades, como puede ser el cáncer, los problemas renales, los problemas en el hígado, dado que estos compuestos pues, pueden ingresar al organismo. Y entonces ahí es donde los microorganismos hacen un papel muy importante porque producen enzimas que tienen la capacidad de oxidar a estas moléculas y que estas enzimas, estos microorganismos, nosotros los aislamos de estos ambientes contaminados y los trabajamos en el laboratorio para poder hacer procesos que los conocemos como procesos de biorremediación, en donde aislamos a los microorganismos, los seleccionamos de acuerdo a sus capacidades de degradación y de tolerancia a compuestos tóxicos y los trabajamos en consorcios microbianos para que estas moléculas contaminantes en el suelo pues puedan ser degradadas a compuestos que ya no sean tóxicos ni para los seres humanos e incluso para los mismos microorganismos y organismos que habitan los diferentes ambientes. Específicamente nosotros nos enfocamos más al trabajo en suelos y en aguas, ¿no? Bueno, ahí vieron algunas imágenes sobre lo que trabaja la doctora, y ahora nos va a platicar un poquito sobre lo que trabaja el doctor Miguel Ángel, para que nos platique el que está haciendo, doctor. Gracias, Moni. Para platicarles un poquito del trabajo que estoy haciendo, les preparo un video, así es que les voy a pedir que por favor me ayuden a presentarlo. Gracias. Un segundito.
Hola, ¿qué tal? Yo soy José Moreno, soy alumno de posgrado del programa de Biotecnología Productiva en el Centro de Investigación de Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional en la unidad de Tlaxcala. Bien, la línea de investigación en la cual yo estoy desarrollando mi trabajo es en buscar nuevas alternativas de microorganismos, los cuales son capaces de producir sustancias antimicrobianas para lo que sería la conservación de alimentos. Si bien es sabido que en el siglo XX se utilizaban muchos conservadores químicos para poder prolongar la vida de anaquel en los alimentos, hoy en día los consumidores buscan mejores alternativas, ya que estos productos han ocasionado algunas consecuencias, como es el caso de cáncer, en el uso de conservadores químicos y algunos otros malestares. Por lo cual, la línea de investigación que se ha desarrollado en el Centro de Investigación de Biotecnología, en conjunto con el doctor Miguel Ángel Plasencia, es buscar nuevas alternativas, como es el uso de microorganismos, en los cuales podemos encontrar levaduras, bacilos, bacterias lácticas. Estas últimas son de gran importancia para la industria alimentaria. Desde sus orígenes han aportado grandes beneficios en la salud humana. Bien, para dar un poco más de profundidad sobre qué son las bacterias acidolácticas, son bacterias que transforman lo que serían los azúcares que se encuentran normalmente, por decir, en la leche, y lo transforman en sustancias como es el ácido láctico. El cual a su vez nos da propiedades antimicrobianas, lo que evita el crecimiento de algunas bacterias patógenas que pueden descomponer los alimentos o que también pueden causar daño en nuestro organismo, provocándonos enfermedades gastrointestinales. Bien, dentro de las bacterias acidolácticas producen diferentes compuestos antimicrobianos. En las últimas 2 décadas se ha encontrado que estas producen unos péptidos llamados bacteriocinas, los cuales son de gran importancia en la industria biotecnológica. Estas bacteriocinas pueden inhibir el crecimiento de bacterias patógenas que causan enfermedades gastrointestinales. También se ha descubierto que estos péptidos o estas proteínas pueden ser utilizadas como una alternativa para tratamientos de cáncer. Pueden ser utilizadas también para la conservación de alimentos, utilizando un recubrimiento en los empaques, prolongando así la vida de anaquel de los alimentos sin utilizar lo que serían compuestos químicos. Durante mi estancia en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, parte de mi trabajo ha sido buscar nuevas bacterias o nuevas cepas capaces de producir bacteriocinas que puedan ser utilizadas en los diferentes campos de aplicación, no solamente en el área de alimentos, sino también en el área de salud animal, incluso en la parte del área estética se han utilizado ya las bacteriocinas como en tratamientos para prevenir lo que sería el acné, lo que sería también para prevenir infecciones en la piel. Bueno, pues ya aprendimos un poco sobre las bacterias acidolácticas. Ahora nos va a platicar la doctora Marta. Doctora, si nos pudiera ir narrando, pues, en el área que usted se encuentra, ¿qué son los beneficios que han hallado y con qué tipo de microorganismos ustedes trabajan? Muy bien, Moni, si me pueden igual ir proyectando las primeras imágenes de mi trabajo. Bueno, como les dije en un principio, o sea, la diversidad de organismos es monumental, ¿no? Y bueno, a mí, mi campo de estudio, pues son los hongos, las aplicaciones biotecnológicas de los hongos, y dentro de estas aplicaciones biotecnológicas, pues el uso, por ejemplo, de hongos endémicos para poder controlar plagas, ¿no? De cultivos de importancia económica. Dentro de estos, por ejemplo, en el café hay insectos, ¿no? Que pueden dañar muy severamente, ¿no? En este caso, la broca del café, ¿no?
que puede, este escarabajo puede dañar a la cereza del café, entrar al grano del café y pues provocar grandes pérdidas. Entonces, el uso de cepas endémicas de hongos entomopatógenos, es decir, hongos que son patógenos para insectos, pues representa una gran valía, ¿no? Dado que nos pueden ayudar al desarrollo de micoinsecticidas que pues ayudarán a preservar el agua, la tierra, ¿no? O sea, ustedes saben que los insecticidas de origen químico pues tienen realmente o causan grandes problemas, ¿no? Para pues para la contaminación del agua y de la tierra, del ambiente en general, ¿no? Entonces los micoinsecticidas pues pueden ser, ¿no? Insecticidas pues utilizando, por ejemplo, esporas de ciertos hongos que ayudan a controlar, ¿no? Ciertos patógenos, insectos que crecen sobre cultivos de importancia económica, ¿no? Como las primeras imágenes donde había ahí un insecto micosado. Entonces, ¿qué hacen estos organismos? Pues básicamente sus esporas se depositan sobre la cutícula de estos insectos y empiezan a germinar, ¿no? Empiezan a excretar enzimas, ¿no? Entre ellas proteasas, quitinasas, y empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a alimentarse de los insectos hasta que lo momifican y pues ya lo matan, ¿no? Entonces realmente es muy importante el estudio de estos hongos endémicos porque tienen una mayor actividad sobre insectos plaga de una cierta región. Por otro lado, pues en nuestro país es lugar de origen del maíz. Ahí están ustedes viendo una imagen del maíz contaminado con un hongo filamentoso que es Aspergillus flavus. Este organismo se alimenta de los granos de maíz, ya sea en la mazorca, en campo o en granos almacenados cuando hay una mala almacenamiento, o sea, temperaturas elevadas, humedades elevadas. Y bueno, pues no solamente se alimenta del maíz y lo destruye, sino que este organismo, Aspergillus flavus y algunas especies de Aspergillus producen una toxina que se llama aflatoxina y que es altamente tóxica, teratogénica, carcinogénica, y para países como el nuestro, que consumimos muchísimo el maíz y otro tipo de granos, pues realmente representa un impacto para la salud pues del ser humano y de los humanos muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues organismos como las setas, ¿no? Que ustedes ahorita vieron una imagen ahí muy, muy bonita de un hongo ostra, que ahorita se los vuelvo a ¿no? Es Pleurotus ostriatus, es una seta, ¿no? Es un macromiceto o trametes, ¿no? Que producen enzimas que pueden ser utilizadas para degradar pues estas toxinas que producen ciertos hongos patógenos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Pues estas enzimas oxidan esos compuestos y favorecen la degradación de los mismos, ¿no? Entonces, estos hongos, ¿no? Que producen setas, pues son realmente el 10% de los hongos, ¿no? O sea, esto es como el cuerpo fructífero, se les llama así a estas setas, ¿no? Muchas de ellas comestibles, muchos de ellas no comestibles, pero de uso medicinal, ¿no? Entonces, por un lado, estas setas pueden contener compuestos que sean, o sea, por un lado, producir estas enzimas que les digo pueden ayudar a degradar estos compuestos tóxicos que producen estos organismos, pero también estas setas han sido ampliamente estudiadas por su gran valor en la producción de compuestos bioactivos, por ejemplo, para tratar cáncer, diabetes, muchas otras enfermedades. Ahorita, ¿no? Con esta emergencia sanitaria, con COVID, pues desde luego que estos organismos son fuente para buscar compuestos con actividad antiviral, ¿sí? Entonces son organismos verdaderamente fabulosos para su estudio, ¿no? Porque contienen o producen biomoléculas que pueden tener una gran aplicación, como ya vimos, en la agricultura, pero también en medicina, ¿no? Entonces, bueno, es parte del trabajo que hemos venido realizando en el CIBA. Doctora, y bueno, ya vieron varios hongos ahí como ilustración. Y bueno, también para que nos platique sobre esta actividad tan interesante que se desarrolla en el CIBA, tenemos al doctor Eric que nos va a platicar sobre lo que ellos hacen
en la parte de la producción industrial. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre esto de los microorganismos en esta área que trabaja? Sí, muchas gracias. Al ser del área de bioprocesos, pues ahora sí que nos toca bailar con la más fea, dijéramos de alguna manera, ¿no? Porque de la parte básica de encontrar que los microorganismos produzcan las proteínas que nos decían nuestros colegas, las enzimas, las bacteriocinas, por ejemplo, pues bueno, ahora necesitamos producirlas en gran escala, ¿no? Entonces, hasta para esa parte hay que darle las mejores condiciones de producción y digámoslo así, ¿no? Nosotros como individuos, ¿no? A veces nos gusta comer algo, a otros les gusta otra cosa, etcétera, ¿no? Y los microorganismos son igual. A unos les gustan ciertas fuentes de nutrientes, a otros las detestan. Entonces, encontrar todos ese tipo de circunstancias para ellos es darles las mejores condiciones. Además, sí les afecta la agitación, la aireación o la combinación entre estas dos, la temperatura, pero imagínense a qué temperatura podemos crecer a microorganismos si su temperatura óptima es a 45 grados Celsius, ¿no? Eso a gran escala es un gasto de dinero muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, en el video que estaban viendo de Adrián, es un poco ejemplificarles, ¿no? De saber establecer las condiciones de producción para cierto tipo de microorganismos. Aquí podemos hablar generalmente de bacterias, hongos, levaduras, y hay que establecerlo desde la etapa en matraz, ¿no? A veces desde la etapa en placa, irlos propagando para ver las mejores condiciones de producción, como lo había mencionado, ¿no? Ahora, igualar estas condiciones en el matraz, pues hay que pasarlas a las primeras escalas en los fermentadores más pequeños o fermentadores de laboratorio más grandes, para posteriormente estas condiciones, tras escalarlas a ya reactores de producción a nivel piloto o industriales, que para que ustedes me entiendan, ¿no? Escalas de producción podemos contar desde cientos de litros hasta cientos de miles de litros, ¿no? Entonces, encontrar esas condiciones, pues es importante para no gastar más de lo que debemos, ¿no? Hacer procesos no solamente técnicamente factibles, sino económicamente factibles, ¿no? Es decir, que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Y, por ejemplo, en este tipo de reactores ya se llevan a cabo el establecimiento de condiciones a operaciones industriales, ¿no? Todavía hay que dar todavía un paso más, dependiendo del producto, para satisfacer cierta demanda. En este caso son reactores de esterilización in situ que debemos inyectarles vapor para poder tener al microorganismo únicamente que queremos producir. Si no hiciéramos esta esterilización, pues estaremos creciendo pues todo tipo de microorganismos, ¿no? Entonces aquí hay que establecer simplemente pues estas operaciones unitarias para poder favorecer únicamente el microorganismo de interés. Perfecto, doctor. Y bueno, en la parte, ya nos platicaron lo que están haciendo cada uno de ustedes. Y bueno, una de las preguntas que le habíamos lanzado al público es si sabían qué son los microorganismos. Y ahora con lo que les platicaron cada uno de nuestros invitados, nos gustaría que nos dijeran, pues, ¿qué piensan ustedes? Si los microorganismos son buenos o malos. Porque vamos a seguir ahondando un poquito en ello, pero sí sería bueno que ustedes vayan escribiéndonos para que vayamos nosotros viendo qué es lo que ustedes piensan sobre los microorganismos de acuerdo a lo que ya les han comentado hasta el momento. Y bueno, avanzando en esta parte, nos gustaría que nos hablaran un poquito sobre el peligro que puede haber. Ahorita hablamos de todos los beneficios, ya nos platicaron cómo se puede usar en diferentes áreas y bueno, el potencial que tienen, pero ellos pueden representar un peligro para la salud humana o de otros organismos. Nos gustaría que ahondaran en esto y no sé si alguien diga yo para que comencemos con esta discusión. ¿Quién inicia? ¿Quieren yo? De acuerdo, doctora. Bueno, los microorganismos, pues desde luego sí hay patógenos, ¿no? Patógenos para la salud humana, salud animal. ¿Y cómo hacen? Pues bueno, producen, ¿no? Producen compuestos que pueden ser tóxicos, ¿sí? O pueden invadir, ¿no? Pueden invadir tejidos, como por ejemplo, pues los virus, ¿no? O sea, invaden las células, se apoderan de la maquinaria celular y pues básicamente matan a la célula, ¿no?
O, por ejemplo, pues, pues ciertas levaduras, ¿no? Como Cándida, que es pues una levadura patógena, ¿no? Que causa infinidad de infecciones, ¿no? En la piel, en otro tipo de órganos, ¿no? Y pues así hay muchos organismos, ¿no? Que podrían ser patógenos, pero en la vida real, o sea, si lo pensamos, o sea, hablando, por ejemplo, de hongos, ¿sí? Y particularmente, ¿no? De setas, por ejemplo, ¿no? O en general de los hongos, ¿no? O sea, yo creo que se han estudiado muy pocas, porque hay una gran diversidad, pero por ejemplo, de 1 millón de hongos, 300 pueden ser patógenos. Y de esos 300 letales, así realmente, son muy, muy poquitos, ¿no? O sea, realmente la diversidad de estos organismos es grandísima y hay mucho más organismos, microorganismos benéficos que patógenos, ¿no? Y aún así, los patógenos nos sirven de muchísimo el estudiarlos para poder, o sea, saber cuáles son sus mecanismos que emplean para resultar patógenos, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Y poder implementar, pues, las terapias, las terapéuticas necesarias para ayudar a prevenir o a contender dicha enfermedad, ¿no? Entonces, aún así son muy importantes, ¿no? Estudiar a estos organismos, ¿no? Pero en general, podemos decir que hay mucho más organismos benéficos para el hombre, para nuestra gran fortuna, que patógenos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario, sí. Gracias, Mónica. Tienes tu micrófono apagado, Mónica. Ok, ya, disculpen. Sí, les decía que, de acuerdo a lo que comenta ahorita doctora Diana, nos gustaría que nos dijera, pues, la doctora Marta nos dice, pues hay buenos y malos, pero hay más buenos que malos. Sin embargo, en la parte ambiental están, por ejemplo, las pseudomonas, que pues ocasionan enfermedades, como ahorita nos daba el ejemplo de la doctora Marta, pero ustedes, por ejemplo, los pueden ocupar para ciertos procesos de bioremediación. ¿Aquí en qué parte queda la parte de lo bueno y lo malo? ¿Qué nos puede decir, doctora? Sí, en el ambiente natural existen varios microorganismos que pueden resultar ser patógenos para el ser humano. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de casos? Cuando hay personas que son inmunodeprimidas o que tienen alguna enfermedad crónica ya de per se, alguna insuficiencia inmunológica, son los que están propensos al ataque por estos microorganismos. Estos microorganismos han vivido en el ambiente por mucho, mucho tiempo y han convivido y se han adaptado tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros, ¿no? Sin embargo, cuando hay personas, como comento, que tienen este problema de salud ya que están inmunocomprometidas, pues están más susceptibles debido a que su sistema inmunológico pues está un poco más débil que el de una persona sana y pues son los que están susceptibles al ataque de este tipo de microorganismos, ¿no? Ahora, las pseudomonas, pues hay muchas especies de pseudomonas, ¿no? Y hay algunas que sí son patógenas, hay algunas que no son patógenas, y que los beneficios que dan, no solamente en el área ambiental para la degradación de moléculas tóxicas por esta gran cantidad de enzimas que producen y que en su mayoría son del tipo dioxigenasas que ayudan a oxidar las moléculas contaminantes, las hacen unas de las mejores o de las más aceptables, ¿no? Que ayudan a eliminar estas moléculas contaminantes del suelo, que al final de cuentas también son moléculas que están afectando de una manera importante a los seres humanos, ¿no? A lo mejor no te da una enfermedad por una pseudomona, pero sí estás expuesto a estos contaminantes en el ambiente y eso es lo que hay que valorar, ¿no? Las capacidades de los microorganismos, aunque sean patógenos, producen ciertas moléculas de interés porque por algo son patógenos, ¿no? Hay varios microorganismos y ahorita que yo lo escuchaba con la doctora Marta, hay varios microorganismos, por ejemplo, las bacterias que también se encuentran en los hospitales, ¿no? Son bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos presentes y no es de a gratis, ¿no? Es debido a que no hemos sabido procesar muchas veces los desechos hospitalarios
y el dejar estos compuestos, incluso nosotros en casa cuando estamos tomando algún antibiótico, pues es de manera natural que termina en las aguas residuales, dado que son secretados muchas veces por la orina, ¿no? Y quedan ahí, y entonces los microorganismos pues están expuestos a estas moléculas que los hacen resistentes, no es porque ellos en realidad tuvieran esta resistencia. Al igual que nosotros, también pelean por sobrevivir y por mantenerse, ¿no? Y dada la evolución, pues ahí tenemos que generar nuevos modos o mecanismos para protegernos de las adversidades ambientales, ¿no? Okay, eso lo dice. Bueno, en ese sentido, pues está el otro uso. Pero en la parte que trabajan el doctor Eric y el doctor Miguel Ángel, pues ya hay que ser más delicado, ¿no? Porque unos se encargan de procesos industriales en donde el interés puede ser que ahí cambien las cosas. Doctor Eric, en este caso, ¿cómo está la cosa de los microorganismos que puedan ser, pues, patógenos? ¿Cómo pueden afectar estos procesos que ustedes trabajan? Y bueno, nos mencionaban hace ratito la parte de la esterilización, ¿no? Ustedes quieren matar a algunos y otros que florezcan. Entonces, en esta parte, ¿cómo lo trabajan? Sí, aquí independientemente, y vuelvo a insistir, que se consideren buenos o malos, hay que producirlos en grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, con esto de la pandemia, también hubo falta de vacunas para los niños contra sarampión, contra las diferentes tipos de bacterias, difterias, etcétera, ¿no? En ese caso, cuando estamos produciendo un microorganismo patógeno, no solamente hay que darle las condiciones al microorganismo para producirse masivamente, sino que todo el personal que está produciéndolo esté en un ambiente contenido, ¿no? Prácticamente de atmósfera negativa, ¿no? Es decir, si hay alguna fuga en el reactor, pues no afecta al personal, ¿no? Pero todas esas consideraciones se hacen mediante la ingeniería de bioprocesos, todo el diseño de plantas, etcétera, que se hace con tal fin, ¿no? Para que se produzca el organismo tanto bueno como patógeno, ¿no? Y no se libera al ambiente, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas. Es decir, no vamos a meter las cosas en un reactor como el que ustedes vieron en el CIBA, ¿no? Sino es toda una instalación con el nivel de bioseguridad, perdón, que debe ser hasta el tercer nivel, ¿no? Y que en México teníamos cuando yo estudiaba el doctorado allá en la Secretaría de Seguridad e Higiene, que estaba enfrente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde se producían todos estos biológicos, pues se hacía de esta manera, ¿no? Había gente conocida que iba a hacer mantenimiento ahí y pues se tenían que vestir de astronauta y toda la cosa para que toda la producción sea dentro de estándares considerados de un nivel de bioseguridad bastante bueno, ¿no? Entonces, esto de la esterilización no solamente es para producir un solo microorganismo, sino mantener todo el ambiente estéril para que el producto de calidad, que ya lo dijeron aquí los colegas, ¿no? Para diferentes aplicaciones, tanto de alimentos como para agrícola, pues sean el producto que nosotros queremos mandar al mercado, ¿no? Entonces, esas consideraciones son bastante importantes. Y bueno, ahí también ustedes seleccionan, ¿no? Los que son buenos y malos, pero depende a quién quieran que les cause algún daño. En el caso de plagas, por ejemplo, que puede ser un problema, entonces ustedes van jugando un poquito esa parte y con ayuda de la biotecnología, ¿no? Haciéndose un poquito ahí, la ayuda adelantándose a las plagas, en este caso, que es lo que se me ocurre, pero seguramente hay más ejemplos. Y en la parte de alimentos, doctor Miguel, ahí cómo está la cosa, porque eso es más delicado todavía, ¿no? Entonces, que nos pudiera decir, doc, pues ahí cómo lo maneja. El aspecto que los hace peligrosos es que tengamos contacto con ellos, es decir, que lleguen a nuestro tracto digestivo. En muchos países se pone mucho énfasis en la elaboración de alimentos, es decir, tienen que tener procesos perfectamente cuidados para que un producto que esté en el mercado, un producto fresco que uno consume, pues no sea inocuo, no tenga algún patógeno que nos pueda causar daño, ¿no? En México tenemos regulaciones, sin embargo, pues muchas de ellas no se cumplen o no son observadas como deberían ser observadas, ¿no? Y es ahí cuando se vuelve peligroso, cuando un producto que se ofrece en algún mercado no tiene el suficiente cuidado en su elaboración y tiene este tipo de patógenos. Es cuando nos puede causar
un daño. Obviamente, la higiene en la elaboración y en el consumo, porque incluso luego nosotros pues somos los principales culpables, andamos afuera, andamos manipulando muchas cosas y cuando nos llevamos un alimento a la boca lo contaminamos al solo tocarlo con nuestras manos. Y entonces ahí la prevención pues es la higiene, digamos, ¿no? Ahora, un aspecto muy importante que hace incluso más peligrosos a estos microorganismos es, como lo dijo la doctora Diana, el uso indiscriminado, el abuso en el consumo de ciertos productos como los antibióticos, les ha conferido a estos organismos una gran capacidad para resistir tratamientos que antes eran muy eficientes y ahora no lo son tanto. Los microorganismos aprenden, como dijo la doctora, aprenden y generan mecanismos que les permite crecer incluso con cierto tipo de antibióticos. Entonces ahora es como una competencia, ¿no? Estamos en la búsqueda de nuevas fuentes microbianas que nos permitan lidiar contra estos superorganismos, ¿no? Porque ahora ya les ponen muchos antibióticos y son resistentes. Y eso los hace mucho más peligrosos, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, pues que antes en México no había una regulación de ningún tipo para la venta y el consumo de este tipo de productos. Ahora la existe. Tú no puedes ir a la farmacia y comprar un antibiótico, tiene que ser recetado. Y uno empieza a tomarlo. Y cuando uno se siente mejor, pues se lo deja de tomar. Ya me siento bien. Eso es incorrecto. Eso es lo que ha causado que estos microorganismos se vuelvan más resistentes, ¿no? Que antes una enfermedad pues te la curabas con un tipo de producto y ya. Ahora no, ahora hay cepas súper resistentes y súper peligrosas que pueden causar enfermedades muy serias, ¿no? Claro, y de hecho justamente en el chat hay una duda con respecto a esta parte de los microorganismos que son resistentes a antibióticos. Y bueno, es la preocupación, ¿no? De cómo podríamos evitar que estos microorganismos sigan desarrollando esa resistencia y sobre todo que pues sigan heredándola, ¿no? A las siguientes generaciones de microorganismos y bueno, que esto cause un problema ya de salud que ya lo es, ¿no? Ya está preocupando. Entonces, no sé, doctora Diana, doctora Mar, doctor Miguel Ángel, que nos pudieran ayudar con esta duda que hay por parte del público. Sí, bueno, en parte de la biotecnología es una pues de las metas o de lo que se busca, de los objetivos de ahora trabajar, por un lado, en el descubrimiento de nuevos antibióticos de otra generación que sirvan para combatir a estos patógenos que ya se hicieron resistentes, ¿no? Y por el otro lado está la búsqueda de otras alternativas que sirvan para combatir a los que ya son resistentes, ¿no? Entonces hay dos líneas de investigación muy importantes en la biotecnología que van dirigidas a lo que hablamos aquí en esta mesa, ¿no? El trabajar en el control de los microorganismos patógenos y trabajar en la búsqueda de otros productos que los mismos microorganismos producen, ¿no? Ustedes saben que hay antibióticos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ya no sé hasta qué generación vamos, y es dado a eso, ¿no? Dado a que se han tenido que hacer modificaciones, incluso en rutas metabólicas de microorganismos, hablando ya de la ingeniería metabólica o ingeniería genética, para poder obtener otro tipo o una molécula diferente que ahora pueda evadir esta resistencia que están adquiriendo los microorganismos, ¿no? Y por el otro lado, pues hay otras alternativas. Se está trabajando con la producción de enzimas que tengan una actividad sobre la pared celular de las bacterias para poderlas, para que no evadan ahora el mecanismo de defensa que tienen contra los antibióticos, ¿no? Y, por ejemplo, se está trabajando con los bacteriófagos, que es una línea importante de estos fagos que hacen este labor de poder infectar a las bacterias y poder controlar su crecimiento, que ahí sale la terapia de fagos, ¿no? Entonces, hay alternativas que ahorita desde el punto de vista biotecnológico, pues se están trabajando para estas dos vertientes. Muy importante y que no paran, ¿verdad? Ustedes no se detienen en esta búsqueda.
Y, por ejemplo, doctor Eric, aquí hay una pregunta más dirigida hacia usted, que tiene que ver con cómo le hacen para que crezcan en esos reactores. Ahorita que vieron las mezclas, yo creo que a la gente le llamó la atención pensar que eso que se veía amarillito, pues son microorganismos. ¿Cómo es que trabajando, si nos pudieras decir a grandes rasgos para que las personas pues aterricen un poquito esta idea y entiendan pues qué es lo que hacen en esta parte de procesos? Sí, claro, no, muchas gracias. Bueno, como lo decía anteriormente, ¿no? Los microorganismos no son muy diferentes a nosotros, ¿no? Tienen que comer, ¿no? Tienen que hacer sus necesidades, etcétera, y nosotros tenemos que caracterizar eso. Por ejemplo, a los microorganismos en sus nichos particulares, pues es muy diferente la comida que comen, ¿no? Pero en reactores, por ejemplo, les podemos poner diferentes fuentes de carbono, que generalmente les llamamos así a las fuentes de carbohidratos, como dextrosa, la sacarosa que comemos en casa. Son fuentes muy, muy utilizadas para poder producirlos. También necesitan fuentes de nitrógeno como nosotros, ¿no? Entonces hay diversas fuentes que van desde sales minerales como sulfatos de amonio, pero también hay fuentes más complejas, como aquellas que contienen harinas de soya, por ejemplo, que nosotros conocemos, ¿no? Así a grandes rasgos, harinas de pescado, por ejemplo, o ya un poco más refinadas que se le conocen como peptonas, ¿no? Todo este tipo de combinaciones de entre carbono, nitrógeno, hay que dárselas a los microorganismos en cierta proporción. Digo, el doctor Farrera es muy bueno para eso, ¿no? De hecho, de él aprendimos mucho en este aspecto. Y además hay que darle sales minerales, ¿no? Así como nosotros hemos conocido, ¿no? Tómese esta agüita que tiene una buena fuente de sodio, no es tan alta, baja así. Los microorganismos igual. Todo eso necesitamos meterlo dentro del reactor, acondicionarle eh, la agitación, la aireación, etcétera, y producir al microorganismo en una etapa en placa, después propagar el matraz y ya después meterla al reactor, ¿no? Y así sucesivamente hasta la escala de producción que nosotros necesitemos. Pero básicamente es eso, darles de comer para que se reproduzcan y produzcan lo que nosotros queramos. Sí, claro, y como dice el doctor, son reactores en verdad muy grandes y obtienen sustancias que son muy interesantes con muchas aplicaciones muy variadas. Entonces también para que ustedes se acerquen a través de la página de SIVA para que vean todo lo que aquí trabajan, seguramente les va a resultar muy interesante. Y bueno, en cuanto a la parte de las preguntas que tenemos por parte del público, hay una que suena interesante, a ver a ustedes qué les parece. Y es si con el descongelamiento del permafrost se liberarían algunos microorganismos que resulten patógenos para los seres humanos o para otras especies. ¿Ustedes cómo creen que sea posible eso? No sé, doctora Diana, doctora Marta, ¿ustedes cómo ven? Perdón, no entendí muy bien la pregunta, Moni. ¿El descongelamiento de qué? Del permafrost. ¿Permafrost? Uh-huh. No, sí, no sé a qué se sería algo así como Jurassic Park, ¿no? Y encontramos ya. algún microorganismo que de plano Que no esté conozcamos. congelado. Sí, pensando en los glaciares, por ejemplo, en las regiones más frías, que comience, porque ya ven con el calentamiento global, pues está empezando a descongelarse todo esto. Sí. Entonces, que ya estuvieran encapsulados y que se activaran, pensándolo así, por decirlo, reviven, ¿no? Terminan su largo sueño y entonces pudieran propagarse. ¿Eso sería posible? Como dice la doctora Marta, perdón, pero continúa, doctora. Sí. No, adelante. Como decía la doctora Marta, ¿no? Puede que haya alguno por ahí, de hecho, en todas estas películas que hemos visto recientemente, desde aquella de Epidemia, ¿no? Con Dustin Hoffman y Cuba Gooding Jr., que siempre la dejo de tarea para que la vean mis alumnos. Ahorita con la de Contagio, que tiene una buena aceptación, que es muy acercada a la realidad, puede haber alguna ocasión, pero no solamente del permafrost, ¿no? Sino de las selvas tropicales que dicen que puede haber ahí ciertos nichos que no han sido perturbados y con la perturbación podemos contar con una siguiente pandemia antes de que cante el gallo, dijeran por ahí, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Así que hay que estar preparados, como dijeron los colegas, estudiando, ¿no? Desde antes. Sí, El ambiente, yo quisiera comentar algo, en el ambiente existen los microorganismos que conocemos como extremófilos, ¿no?
y esos microorganismos pues se caracterizan por crecer en ambientes de diferentes tipos, ya sean temperaturas muy elevadas, temperaturas muy bajas, ambientes muy salinos, ambientes muy ácidos, que a lo mejor nosotros los hemos incluso creado, pero hay fuentes naturales que existen así en las zonas que alguna vez fueron mar y se quedaron con altas concentraciones de sal. Son microorganismos que tienen características diferentes de una población microbiana normal, ¿no? Y entonces pueden, a nivel microscópico, a nivel de microbiota, sí pueden estar creando ahí un desequilibrio ecológico, ¿no? Lo que nos tiene que quedar muy claro es que estos monstruitos que a veces se pintan, ¿no? De los microorganismos, pues como comentaba yo con las bacterias hospitalarias, pues no necesitamos esperar a que se haya un descongelamiento para ver si salen, ¿no? Ya están saliendo y están ahí porque se han hecho resistentes a las condiciones adversas. Les decía hace rato, siempre la evolución y la supervivencia siempre va a ser del más fuerte, ¿no? Y entonces el tener un material genético que a lo mejor en algún momento no se ha expresado de todo para la generación de alguna enzima o de algún metabolito que pueda vencer esta adversidad en el ambiente, pues entonces estos microorganismos son diferentes y adquieren estas capacidades dado la perturbación que hay en el medio ambiente, ¿no? El uso, por ejemplo, el uso indiscriminado de los plaguicidas, ¿no? Que es una situación que también en los suelos agrícolas está afectando mucho por aplicar estas moléculas tóxicas de una manera muy, muy grande y que, bueno, tiene un efecto a la salud, pero también a las poblaciones microbianas, ¿no? Y ahí de estos sitios contaminados resurgen aquellos microorganismos que tuvieron la capacidad de vencer esta condición estresante, ¿no? Y entonces los vemos que son los microorganismos que llegan a sobrevivir en estos ambientes perturbados y que para nosotros como biotecnólogos son muy importantes, y esas son tras las cepas microbianas que andamos buscando, ¿no? Aquellas de que resistieron una contaminación, de que resistieron un cambio adverso en la temperatura, un cambio adverso en el pH, pues son de las que algo tienen en su maquinaria enzimática o en sus mecanismos metabólicos que las hacen diferente del resto, ¿no? Y entonces por algo están sobreviviendo. Y entonces el buscar no solamente esperar a que haya un descongelamiento para ver si se liberan, pues no, yo creo que ya hay, ¿no? Ya hay, y han sido por modificaciones o por estas condiciones adversas a las cuales también se han visto sometidos los microorganismos, al igual que nosotros por ellos, ¿no? Entonces ya creo que hay una competencia entre los microorganismos y nosotros, a ver quién gana, ¿no? Entonces, pues es parte de los procesos naturales de la evolución, ¿no? Y que como nos decían al principio, coexistimos y hay muchísimos, ¿no? Miles de millones, o sea que sí. Si nosotros somos ya casi 8,000 millones de personas, pues sí, echen cuentas de lo que nos decía el doctor Eric también al inicio, ¿no? Que nos superan 1 a 10, de que vayan haciendo pluma y nos van diciendo cuántos son. Y bueno, aquí hay un comentario de Gerardo Muñoz, que está interesado en la transmisión, y nos contestó esta pregunta que lanzamos al inicio. Y bueno, él dice que los microorganismos han estado presentes desde el inicio de la vida en la Tierra. Y el problema desde su punto de vista es que el humano ha roto este equilibrio entre los microorganismos, provocando una alteración en ellos mismos, que es lo que ahorita nos comentaba la doctora Diana, ¿no? Entonces, pues es para que repensemos esto. Y hay un comentario de Pablo Sánchez. Él dice, en términos sencillos, ¿por qué la sociedad debería interesarse más en estos temas? Lo pregunto ya que habemos algunas personas que no somos científicos y me parece interesante poder conocer la importancia de estos temas en términos más fáciles de comprender. Que nos pudieran ayudar cada uno de ustedes desde el área que trabajan en esta parte de microorganismos para que Pablo se lleve un mensaje extra para que pues todo lo que les platicaron ahorita fue bastante claro, pero pues que se lleve esa parte adicional en términos simples. ¿Cuál es la importancia que tienen en las áreas que ustedes trabajan? Si iniciamos con el doctor Miguel Ángel, Doc, que nos pudieras ayudar. Gracias, Moni. Bueno, se ha hablado mucho en esta mesa de la interrelación de nosotros con los microorganismos, no solamente con los microorganismos, todos los seres vivos que habitamos este planeta estamos interconectados. Entonces,
los microorganismos es un mundo al que apenas nos hemos asomado a ver un pequeño, muy, muy pequeño lugar del enorme mundo que representan los microorganismos. Entonces, creo que para nosotros es muy importante la búsqueda o el estudio de estos microorganismos porque nos va a ayudar a comprender cómo funcionan, cómo son, porque conocemos una muy pequeña proporción de todos los microorganismos que hay en el planeta. Pues nos puede ayudar precisamente a mejorar nuestra calidad de vida, los productos que nosotros ingerimos, a mejorar las condiciones del medio ambiente que tan deterioradas las hemos dejado, ¿verdad? Mejorar nuestra agua, nuestros suelos, y todo eso parte de un conocimiento profundo de cómo funcionan los microorganismos y cómo podemos hacer un uso benéfico de ellos, ¿no? Hay organismos que son patógenos. ¿Cómo podemos, a partir del conocimiento, del estudio de los microorganismos, generar mecanismos que nos permitan lidiar contra ese pequeñísimo grupo de microorganismos patógenos, ¿no? Como dice Marta, es un número de 2 dígitos de los hongos que son realmente peligrosos para el ser humano. La misma cantidad de bacterias, ¿verdad? ¿Cómo podemos lidiar contra ese tipo de enfermedades? Pues solamente a través del estudio de los microorganismos, ¿no? Entonces el estudio de los microorganismos nos puede ayudar a mejorar nuestra salud, a mejorar nuestro medio ambiente, a mejorar la salud de nuestros animales, a eliminar el uso de compuestos químicos para la producción de alimentos, a eliminar el uso de compuestos químicos para la producción de granos, ¿verdad? Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, pues el estudio de los microorganismos tiene un impacto en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Por eso creo que es importante el estudio de los microorganismos. Ahí está la respuesta 1, Pablo. Ahora vamos a ir con la doctora Diana para que nos dé la parte ambiental, que ahorita es de lo que nos está hablando, aunque no es lo único que trabaja, pero de momento sí. Doctora, que nos ayudara para que pues a Pablo le quede muy clara esta parte de la parte ambiental de los microorganismos. Sí, el conocer el tema de los microorganismos en los suelos, por ejemplo, es bien importante justo por los equilibrios ecológicos, ¿no? Debemos de ser conscientes que el uso indiscriminado de compuestos en los cultivos agrícolas, como mencionaba hace rato, pues no solamente nos afecta a nosotros en la salud, les afecta a los mismos microorganismos del suelo, ¿no? En un suelo sano, 1 gramo de suelo debe de tener alrededor de 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia de las poblaciones microbianas que están en ese gramo de suelo. Y cuando nosotros usamos agroquímicos o utilizamos de manera inadecuada los plaguicidas, que son moléculas sintéticas, pues también los afectamos a ellos, ¿no? Y muchos de los microorganismos que están presentes en 1 gramo de suelo son microorganismos benéficos para los cultivos, que ayudan a la absorción de los nutrientes a través de las raíces, por ejemplo, ¿no? Que hacen simbiosis con estas raíces de los cultivos y que los ayudan a que los cultivos sean protegidos incluso hasta de otros microorganismos patógenos o de insectos, por ejemplo, cuando son plagas por organismos más ya mayores, ¿no? Y estos microorganismos tienen un efecto benéfico en los cultivos y que nos ayudan a tener cultivos sanos, productivos. Sin embargo, cuando hacemos el mal uso de estos compuestos, también a ellos los inhibimos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes en los suelos, y no solamente en el área agrícola, sino también mencionaba en el área de medio ambiente, al no dirigir nuestros desechos industriales de una manera o disponerlos de una manera adecuada, ¿no? El que terminen moléculas tóxicas como pueden ser colorantes, pueden ser hidrocarburos, pueden ser algunos otros moléculas como los clorofenoles, que al final de cuentas se impactan y se impregnan en las partículas del suelo, donde son nichos microbianos, donde estos microorganismos benéficos viven, y que al hacer aplicaciones o descargar estos desechos de manera inadecuada,
pues les están afectando también a las poblaciones que también son benéficas y que nosotros como parte de nuestras actividades antropogénicas, pues les estamos dañando también, ¿no? Sí, claro, que como ven es todo un equilibrio que hay que preservar y es muy delicado, ¿no? No creamos que es cualquier cosa, tiene su chiste y con el que no los veamos no significa que no sean importantes, ¿no? Ese es uno de los mensajes que ahorita nos están dando nuestros ponentes. Y bueno, la parte de los hongos, doctora Marta, que siempre están mal vistos, creo yo, porque vemos algo malo en los alimentos y es por los hongos. Todo es hongo, ¿no? Aunque no sea hongo. Entonces, en esta parte, ¿cuál sería pues ese mensaje para que la gente le quede clara la importancia de los hongos y bueno, el estudio que ustedes hacen en SIVA, doctora? Fíjate que es bien importante eso que acabas de decir, Moni, que en muchas ocasiones no vemos a los hongos y ya, ay, ya se me pudrió la naranja, la manzana, ¿no? Pero realmente, o sea, haciendo así como recordando, ¿no? El origen del estudio de estos organismos, pues por ejemplo, ¿no? La penicilina, que es uno de los principales antibióticos, ¿no? Que ha sido usado y que salvó pues a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La penicilina es producida por un hongo que es Penicillium, ¿no? Y entonces yo creo que en muchas ocasiones en la vida real usamos a estos organismos o a sus productos y ni nos damos cuenta, ¿no? No sabemos que muchos de las cosas que utilizamos en nuestros alimentos provienen de estos organismos, ya sea de los hongos o de bacterias también, ¿no? Entonces yo creo que en parte es eso, ¿no? O sea, creo que como científicos nosotros también necesitamos divulgar, difundir más, ¿no? La importancia de los microorganismos, qué microorganismos se utilizan como tal, ¿no? En qué productos los podemos encontrar. Por ejemplo, yo les comentaba de los hongos Z, ¿no? De los que producen setas, que actualmente ha aumentado mucho el consumo de por ejemplo, no sé, de los portobelo, ¿no? Del champiñón, pero es bien interesante porque estos organismos, o sea, son una gran fuente de proteínas, tienen unos polímeros, ¿no? de fibra soluble, unos polímeros que se llaman beta-glucanos, que sirven como inmunomoduladores, ¿no? Y bueno, cuando se hacen extractos de estos organismos, por ejemplo, como les decía, el hongo ostra, ¿no? Que ya se venden comercialmente, ¿no? Hay muchas fábricas, por ejemplo, en México o en la región de Puebla, que producen estas setas, y que son súper importantes porque favorecen el sistema inmunológico. Por ejemplo, yo les comentaba, ¿no? Que extractos de estos organismos los han usado para buscar compuestos con actividad antiviral, antifúngica, antiparasitaria, tienen compuestos que ayudan a controlar la diabetes, ¿no? Entonces, muchos de estos estudios que están en camino, ¿no? Que en muchas ocasiones pues están a nivel de clínica, ¿no? Pero que hay mucha luz, ¿no? Al emplear estos organismos. Entonces, yo creo que también en parte, pues uno como científico debe de aprender a difundir y a divulgar mejor todos estos hallazgos para que la gente en su día a día vea que hasta el pan que nos comemos, pues es porque hay levaduras ahí, ¿no? O el vinito que nos tomamos, ¿no? Pues también, ¿no? Levaduras que participan, o el yogur. Y luego hay algo bien importante, que nosotros, yo hablaba de la mega diversidad, ¿no? De nuestro país. Los alimentos fermentados en México son súper importantes. Y, por ejemplo, ¿no? El pozol, ¿no? Muchísimos alimentos fermentados tradicionales, no digamos el yogur o otros alimentos que no son como tal de México, ¿no? O sea, son súper nutritivos, o el mismo pulque, ¿no? El pulque tiene un buen de propiedades benéficas, o sea, de vitaminas, de minerales, de esta fibra soluble que pues producen los organismos, ese polisacárido que lo hace medio babosito, sí, pero es benéfico para nuestra flora intestinal, ¿no? Digo, sin exagerar en el consumo, ¿no? Pero realmente es muy importante, o sea, conocer eso, ¿no? Que en nuestra mesa todos los días podemos encontrarle, a lo mejor les dejo yo de tarea eso, que lean las etiquetas de los productos que consumen
Y muchos de ellos, yo les puedo asegurar que contienen productos de origen fúngico o bacteriano, les aseguro, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues es muy importante, ¿no? Que nosotros demos a conocer todas las bondades de estos organismos y sin duda participan en infinidad de procesos industriales, en alimentos, en farmacia, etcétera, ¿no? O sea, tenemos toda la presencia ya sea del organismo o de sus productos. Claro, y bueno, esto, todo lo que ahorita nos comentan, pues al doctor Eric le toca que se produzca, ¿no? Él tiene que ir calculando y viendo el proceso y checando cantidades y qué les gusta, qué no les gusta. Como nos decías, son como nosotros, quizás hay unas cositas que les ayudan más y otras no tanto. Entonces, doctor, que nos diste algunos ejemplos, ahorita la doctora Marta nos hizo favor, al igual que la doctora Diana y el doctor Miguel, pero pues en concreto para que las personas dimensionen esto, productos que día a día están en la industria y que gracias a la biotecnología y a los bioprocesos podemos disfrutarlos nosotros. ¿Qué nos podrías decir? Claro, no, pues los microorganismos no solamente nos van a ayudar a digerir mejor, como decimos, comer mejor. Va a haber microorganismos que nos van a ayudar a producir compuestos que nos van a ayudar a nuestra piel, aunque vivan en nuestra piel, ¿no? Hay algunos que les va a ayudar y otros que no, pero bueno, como dice la doctora Vivins, ¿no? Hay algunos que van a producir buenas cosas, otros no tanto, ¿no? Nos van a ayudar a lavar nuestra ropa. El detergente que compramos, ¿no? Pues tiene productos que producen microorganismos, ¿no? Las lipasas, las proteasas que nos ayudan a lavar la ropa. El pantalón de mezclilla que nosotros usamos antes se coloreaba y después se metía en lavadoras con piedras Pómex para darles ese acabado a la mezclilla. Pues ahora con amilasas, con estas enzimas maravillosas, ¿no? Nos ayudan a desteñir un poquito la tela de una manera un poco más benigna con el ambiente, ¿no? Entonces ya llevamos productos, el yogur que decía la doctora Marta, ¿no? El antibiótico que nosotros nos tomamos cuando nos da gripa, por ejemplo, bueno, que nos mandan, ¿no? Cuando nos da gripa, siempre y cuando sea de origen bacteriano, ¿no? Porque si es viral, pues nos tenemos que tomar otra cosa, ¿no? Que es otra de las cosas, la pregunta viene en el sentido de eso, ¿por qué es necesario conocer este tipo de temas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el uso cotidiano, hasta lavarnos los dientes, pues ahí tiene compuestos que produjeron también microorganismos, ¿no? Pero pues la gente generalmente no lo sabe. Pero si vamos conociendo qué producto va produciendo cada microorganismo y cómo lo usamos en nuestra vida cotidiana, digo unos ejemplos muy clásicos, ¿no? Aquellos que sufren enfermedades, de tipo de cáncer, por ejemplo, pues también ahí dieron ejemplos, ¿no? O sea, ya hay ciertos nichos que están siendo ocupados por productos farmacéuticos producidos por estos microorganismos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ¿no? Nos van a ayudar tanto en la salud, en la alimentación, en el cuidado de nuestra piel, ¿no? Además de y en el aspecto que decía la doctora Diana, que me parece muy importante. Nuestro agricultor generalmente, pues, él quiere echar mucho para obtener mucho, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, pues el 30% únicamente se aprovecha, todo el resto, pues se lixivia, se lo lava, entonces cuando llueve, etcétera, no se aprovecha. Pero con el uso de microorganismos, pues también les ayuda a producir en mayor cantidad sus cosechas, ¿no? Ya mencionó esos conceptos. Si la gente sabe qué hace el microorganismo, qué función tiene en cada una de estas cosas que nosotros hemos dado como ejemplo, nos va a precisamente ayudar a vivir mejor. Claro, la información siempre ayuda a tomar mejores decisiones. En concreto, pues les podemos decir eso, que ustedes ya ahorita pues se abrieron un poco el panorama con todos los ejemplos y las explicaciones de lo que trabajan en Ciba Tlaxcala. Y bueno, ellos ya les explicaron largo y tendido cómo está esto de los microorganismos, pero ahora pues la respuesta a la pregunta mera que iniciamos, doctores. ¿Los microorganismos son buenos o son malos? Pues ahí que nos ayuden a concluir cada uno de ustedes con esta pregunta, porque aquí las personas pues estuvieron algunos comentando, otros no se animaron tanto, así que los invitamos a que participen más con nosotros, pero pues sí nos gustaría que ustedes nos dieran su opinión y bueno, si les parece bien, iniciamos con la doctora Diana. Doctora, respondamos la pregunta de esta mesa de discusión. Si nos ayuda con la respuesta, adelante, doctora.
Desde mi punto de vista, desde el mío propio, después de lo que hemos platicado, los microorganismos para mí son más buenos que malos. Y los que se han hecho malos ha sido a consecuencia de nuestras malas acciones, ¿no? En parte. Dirían por ahí un dicho, la burra no era arisca, la hicieron a palos, ¿no? Porque nosotros mismos hemos ocasionado que estos microorganismos se vuelvan más patógenos o que sean malos, y malos nosotros los vemos malos, pero ¿qué pensaría un microorganismo, no? Un microorganismo dice, yo me tengo que defender de estos malos. ¿Qué pasaría si yo le pregunto a un microorganismo, ¿los seres humanos son buenos o son malos? ¿No? Entonces, pues yo creo que dirían todo lo contrario, ¿no? Se aprovechan de mí, me usan, me estresan para que yo produzca otras cosas que yo no quiero, pensándolo desde el punto de vista como un microorganismo, ¿no? Yo no era malo, pero me hicieron malo porque si no me defendía de alguna forma para que no muriera, pues ya ahorita mi especie no existiera, ¿no? Y por algo están en el planeta, o sea, sean vistos desde el punto de vista bueno o malo, tienen un papel importante dentro del equilibrio ecológico que hay en el planeta, ¿no? La existencia de los virus, como mencionaban, la existencia de las bacterias que se han generado productos que nosotros mismos utilizamos para combatir algunas enfermedades microbianas, pues es producto de lo que debemos de agradecerle a los microorganismos, ¿no? Hablando de la pandemia que ahorita tenemos, pues el haber creado estas vacunas que ahora nos aplicamos y que nos están protegiendo contra este virus que se generó y que se expresó, al final de cuentas, sacó la bandera y dijo, ahora van a ver que es bueno, ¿no? Hemos utilizado como vectores para el desarrollo de estas vacunas que nos estamos aplicando y de muchas otras vacunas a los mismos virus, ¿no? Los adenovirus que ahorita nos están inyectando a través de las vacunas que se han desarrollado para COVID, trabajados de manera ingenierilmente, pero las primeras vacunas o las vacunas clásicas que conocemos, que son los mismos virus que nos están produciendo la enfermedad, pero que se atenuaron o que son virus muertos y que los estamos utilizando como vehículos para estimular nuestros sistemas inmunes y que podamos producir esta resistencia o para que nuestro organismo pueda dar una respuesta y combatir a la infección, pues al final de cuentas, el virus que es malo, pues lo usamos a nuestro beneficio, ¿no? Entonces, para mí, los microorganismos son más buenos que malos, ¿no? Y vuelvo a repetir, los que se han hecho malos, creo que ha sido por mucha culpa y mucha responsabilidad de nosotros como seres vivos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora vamos con el doctor Miguel Ángel. Doctor, ¿qué nos puedes decir sobre esta pregunta? ¿Son buenos o son malos? Yo soy biólogo, entonces desde el punto de vista de mi profesión, yo creo que los microorganismos per se no son ni buenos ni malos, son seres vivos con los que compartimos este planeta y que a ellos, al igual que nosotros, tratan de sobrevivir, ¿no? Entonces, si tú ves un reportaje de estos donde ponen animales de África y ves a un león correteando una gacela y se la comen, tú puedes decir, ¿ese león es malo? Pues no es malo, en realidad no lo hace por matar, lo hace por comer, ¿no? Todos los organismos están tratando de sobrevivir, al igual que nosotros. Totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Diana, hemos alterado un equilibrio natural, ¿verdad? Y hemos alterado estas poblaciones y por eso tenemos retos distintos, ¿verdad? A los que podríamos tener. Creo que en un principio de la humanidad, el balance de los microorganismos con respecto al hombre era negativo, ¿no? Si alguien se contagiaba de un dolor, si tenía un dolor de garganta por una infección, era prácticamente de fallecer, ¿no? Ahora es muy complicado que una persona se muera por una infección en la garganta. Creo que a través del conocimiento, de la investigación científica y del desarrollo de tecnología, hemos inclinado la balanza hacia el otro lado. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Diana. Creo que en este momento los organismos, si lo vemos desde el punto de vista humano, son más buenos que malos, ¿no? Si vemos la lista de organismos
que podemos sacar provecho con respecto a lo que nos hacen daño es enorme la diferencia, ¿no? Y investigando, conociendo, estudiando estos microorganismos, podemos inclinar todavía más la balanza, ¿no? Entonces, nuevamente, por eso la importancia del estudio de los microorganismos, y yo creo que desde un punto de vista natural no son ni buenos ni malos, simplemente son compañeros con los que compartimos el planeta y ellos, al igual que nosotros, pues están tratando de sobrevivir. Mucha razón en eso. Y bueno, doctora Marta, ¿qué nos puede decir? ¿Son buenos, Sí, malos? sí, no de o el bueno, el malo o el feo. No, realmente es lo que acaban de decir mis compañeros, ¿no? Este concepto de bueno o malo, pues lo creamos nosotros mismos, ¿no? O sea, realmente en la naturaleza cada organismo fue creado con un rol específico, ¿no? O sea, una bacteria no piensa ser mala, ¿no? O sea, dice, ay, voy a producir algo para causar enfermedad, o el hongo para infectar, o no sé, no, ¿no? O sea, yo creo que a final de cuentas todo lo que producen los organismos tiene una función, ¿no? O sea, las toxinas, pues a ellos mismos les ayudan, ¿no? A su defensa contra otros patógenos, ¿no? O, por ejemplo, algunos hongos patógenos de árboles, ¿no? Que de igual manera, ¿no? Hay, por ejemplo, en algunos sitios estos hongos pueden hacer como agujeros o huecos en la madera y eso sirve para anidar ciertas aves o ciertos animales, ¿no? O sea, todo tiene una unión. Realmente, desde la bacteria hasta el ser humano, todos estamos conectados, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto sí, pues como dijo la doctora Diana, como dijo el doctor Miguel, ¿no? Muchos de los desbalances los hemos ocasionado pues los seres humanos y es ahí donde encontramos que pues sí podemos tener consecuencias muy negativas, ¿no? Pero la gran mayoría de ellas han sido provocadas, ¿no? Por ejemplo, también esto que yo les decía de la diversidad, ¿no? Pues el agotamiento de la tierra, por ejemplo, usando tanto químico, insecticida, herbicida, etcétera, todo eso también ha hecho que la tierra sea cada vez más pobre. Y eso favorece la presencia de organismos patógenos, ¿no? Porque la planta, pues de alguna manera no tiene como un sistema inmune fuerte, ¿no? Entonces, pues claro que hay patógenos que la van a atacar mucho más fácil. Pero también, por ejemplo, tantos organismos que han sido pues por los viajes, por el intercambio por el transporte de sustancias o de granos y demás, tantos organismos que han sido importados a regiones que no, pues de donde no son endémicos, y eso también ha causado grandes, ¿no? Grandes, pues tragedias, ¿no? Como lo que sucede actualmente con esta emergencia sanitaria, ¿no? Que pues está esto de que el consumo de animales silvestres, ¿no? Y ahí el desajuste, ¿no? Que se da con todo esto, pues como vemos, ¿no? O sea, el mismo ser humano ha ocasionado estas problemáticas, ¿no? Donde, pues sí, podemos tener grandes consecuencias negativas, ¿no? De ciertos organismos, pero que, pues bueno, también afortunadamente, a pesar de que somos el peor depredador, pues también el ser humano, ¿no? Hay gente muy brillante, ¿no? Que ha encontrado solución a muchos de los problemas que hemos autogenerado y que gracias al estudio de muchas personas dedicadas a la ciencia, pues se ha logrado, ¿no? Contrarrestar ciertas de estas situaciones que las denominan, pues, que los organismos son malos, ¿no? Pero, pues, definitivamente yo creo que los organismos tienen un rol en este planeta y que debemos de saberlo, ¿no? Para no modificar más, para no causar más daño en el equilibrio ecológico que debe existir, ¿no? Para que nuestro planeta pueda salir adelante. Ese es mi comentario, Moni. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y doctor Eric, pues le toca cerrar esta parte de la conclusión de los microorganismos, ¿no? Después de todo lo que nos platicaron, ¿qué nos puedes decir, doctor? Lo dije al principio, ¿no? Los microorganismos los consideramos
bueno, les decimos buenos y los consideramos malos, ¿no? Pero lo dijeron bastante bien los colegas, ¿no? O sea, son gente, ¿no? Oigan, son microorganismos que están presentes o han estado presentes, ¿no? De acuerdo a la evolución, ¿no? Nosotros nos los hemos encontrado en el camino. Es como a la gente que no le gustan las arañas, ¿no? Y ve una en su casa y la mata, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, no, si le no creo que la pique, ¿no? Pues hay que sacarla y punto, ¿no? Pero por las dudas, le damos crank, ¿no? Como dijera el comercial hace mucho tiempo, hay que darle crank al alacrán. Por las dudas, ¿no? Lo digo así, recetan indiscriminadamente los fármacos, ¿no? Los hacemos resistentes y eso es lo que nos perjudica, ¿no? Nuestras mismas acciones. Nos los encontramos en el camino, desafortunadamente, y es por eso que nos enfermamos, ¿no? Pero yo no los considero malos para nada, ¿no? Todos los microorganismos son como nosotros, ¿no? En su población, pues sí hay guerras entre ellos, ¿no? Porque tienen que sobrevivir en sus nichos ecológicos, ¿no? Pero que esa guerra nos las planteen a nosotros es porque nosotros nos pusimos enfrente de ellos, ¿no? Por esa razón, los combatimos, ¿no? Es como los videos que hay en Facebook, ¿no? De salvar a los perritos, a los gatitos. Pero nadie salva a una rata ahí, de alcantarilla, ¿verdad? Pero pues también son seres vivos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, la verdad, son un poco más de reflexión, ¿no? De considerar buenos o malos, depende de lo que hagamos nosotros, ¿no? Porque las plagas se derivan de lo que hacemos, de nuestras acciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar, las acciones del ser humano, para considerar nosotros buenas o malas acciones, ¿no? Y con eso concluiría mi comentario. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues ya les dieron un panorama general de los microorganismos, diferentes aplicaciones, y pues para que vayan pensando en que cada vez que hagan sus yogurcitos, sus yacuelitos, todo lo que está en nuestro refri prácticamente, seguramente ahí tiene un origen, para que, como decían hace ratito, vayan siendo curiosos, busquen, ya les dejó una tarea a la doctora Marta para que se pongan a buscar todo esto, y bueno, pues vayan valorando un poco más nuestro medio ambiente y también la ciencia que hay detrás de todo lo que debemos hacer. Que bueno, aquí tenemos a 4 investigadores que están arduamente trabajando para poder plantear soluciones a diferentes problemas. Y bueno, si ustedes están interesados en alguna de las líneas que ellos trabajan, ya saben, pueden escribirnos a través de los chats para que los contacten o bien visitar la página del CIBA, que también se las estamos compartiendo en los chats, para que al alcance de un clic puedan visitar más sobre este centro. Y bueno, ya tienen toda una semana con nosotros, habiendo escuchado todas estas charlas y todas las intervenciones que tuvimos de los investigadores que forman parte del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada. Así que pues no nos queda más que agradecer a nuestros super invitados del día de hoy y a todas las personas que estuvieron colaborando para que esta semana fuera posible, porque pues no es el trabajo de solo los que ven aquí, sino todo lo que hay detrás es un gran equipo. Así que doctores, doctor Eric, doctora Marta, doctor Miguel, doctora Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel y bueno, haber expresado esta parte tan importante que es para la gente. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. A ti, Moni, gracias al público que nos escuchó. Gracias, Moni. Gracias Moni. A todos. Muchas gracias, no solo por esta plática, sino también por toda la semana y por todo el apoyo que nos dieron para poder estar compartiendo con todo el público y divulgando la ciencia, que es tan importante, ¿no? Que puedan conocer desde un punto de vista sencillo todo lo que hay detrás de un centro de investigación. Y les agradecemos mucho el apoyo para que todos puedan pues tener un poquito al alcance lo que nosotros trabajamos en CIBA Tlaxcala. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, ella como directora, aparte del CIBA, nos abrió la puerta a este centro de investigación junto con todos los investigadores e investigadoras que forman parte y los estudiantes, que como ayer vimos, son el corazón del CIBA. Así que nosotros los invitamos a que pues sigan de cerca este centro, se metan a su página y busquen lo que están haciendo y compartan las transmisiones que tuvimos, porque todas quedan grabadas, tanto en el Facebook y YouTube del CIBA como de la DDC. Así que no nos queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros en este evento y a todo el equipo que formó parte de esta producción La Semana con CIBA. Muchísimas gracias. Doctores, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y a todo el público, que pasen un bonito fin de semana. Cuando tomen su cervecita,
piensen en la biotecnología. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.